El murmullo de las conversaciones y el tintineo suave de las copas llenaban el jardín de mi casa en Querétaro, un espacio que mi difunto esposo Augusto y yo habíamos cultivado con el mismo esmero que nuestra empresa. Era la noche de mi cumpleaños número 62, y aunque la ausencia de Augusto pesaba en mi corazón como cada día desde su partida, había accedido a celebrar, más por mi hijo Salvador que por mí misma. Él insistió en que necesitaba festejar la vida, y yo, como siempre, cedí. Mi nuera, Silvana, se movía entre los invitados con la gracia de una pantera. Llevaba un vestido de seda rojo que debió costar más que el salario mensual de la mayoría de los presentes. Un recordatorio brillante y carmesí del éxito de Construcciones del Sol. Su sonrisa era deslumbrante, pero sus ojos, afilados y calculadores, nunca dejaban de evaluar, de medir el estatus y la utilidad de cada persona en la sala. Después de entregarme un regalo que claramente había sido comprado a última hora, una chalina de una tienda departamental, aún con el pliegue del empaque, golpeó su copa con un tenedor para llamar la atención. El silencio se extendió por el jardín, expectante. «¡Un brindis!», exclamó, su voz con un tono falsamente meloso que había llegado a detestar. «Un brindis por mi suegra Eloísa, la matriarca de nuestra familia». Hizo una pausa dramática, recorriendo a los invitados con la mirada. Que aunque a su edad ya no hace más que disfrutar del dinero que su hijo, mi increíble esposo Salvador, trabaja tan duro para ganar, sigue siendo la reina de la casa. «Salud por la mantenida más querida». La palabra resonó en el silencio. Mantenida. Comida. Un parásito. La ofensa fue tan precisa, tan brutalmente pública, que sentí cómo el aire se escapaba de los pulmones de mis amigos más cercanos. Vi a mi hermana Lidia apretar la mandíbula, su rostro enrojecido de ira contenida. Mi hijo, mi Salvador, solo atinó a esbozar una sonrisa incómoda, un gesto patético de apaciguamiento hacia su esposa, evitando mi mirada a toda costa. Pero yo no me inmuté, no derramé una lágrima, ni dejé que un temblor traicionara la tormenta que se desataba en mi interior. En lugar de eso, levanté mi copa hacia ella, una sonrisa serena y casi imperceptible dibujándose en mis labios. Mientras todos me miraban con una mezcla de lástima y horror, un solo pensamiento, claro y afilado como el cristal, se formó en mi mente. Esta niña no tiene la más remota idea de con quién está hablando. Más tarde esa noche, cuando el último invitado se hubo marchado y el silencio finalmente reclamó la casa, me refugié en el lugar que había sido mi santuario y el de Augusto, el estudio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros de finanzas, arquitectura y estrategia de negocios, testigos silenciosos de las innumerables noches que pasamos aquí construyendo nuestro sueño desde cero. El aroma a cuero viejo y papel aún conservaba un rastro de su perfume. Me senté en su viejo sillón de piel, el material gastado adaptándose a mi cuerpo como un abrazo familiar, y dejé que los recuerdos fluyeran. No eran recuerdos felices, eran las piezas de un rompecabezas doloroso, las reliquias de mi propio museo del dolor. La primera pieza era un sofá de terciopelo azul. Lo recordaba perfectamente. Fue la primera vez que Silvana, recién comprometida con Salvador, vino a la casa. Recorrió el salón que yo había decorado con tanto amor y se detuvo frente al sofá. «Es clásico», dijo, arrastrando la palabra como si fuera un insulto. «Salvador, cariño, tu mamá tiene un gusto tan anticuado. Deberíamos contratar a un diseñador para que le dé un aire más moderno a este lugar, algo que refleje tu éxito, no esto».
Yo estaba en la cocina y escuché cada palabra. Vi a mi hijo asentir dócilmente, como si la opinión de esta extraña pesara más que los 30 años de recuerdos que impregnaban cada mueble de esa habitación. La segunda reliquia era un folleto brillante de una residencia de lujo para mayores. Silvana me lo había dado un domingo por la tarde, con una expresión de falsa preocupación. «Eloísa, he estado pensando en ti», comenzó, su voz untuosa. «Te veo tan sola aquí, en esta casa tan grande. Encontré este lugar maravilloso. Tienen clases de yoga, club de lectura, atención médica a las 24 horas. Así estarías mejor cuidada. Y Salvador y yo podríamos tener más espacio para, ya sabes, formar nuestra propia familia». El mensaje era claro. Vete, desaparece, déjanos tu casa, tu tierra, tu vida. Quería arrancarme de raíz de mi propio hogar, del lugar donde había criado a mi hijo y despedido a mi esposo. La tercera y más dolorosa de las reliquias no era un objeto, sino algo intangible, una colección de publicaciones en redes sociales. Silvana era una maestra de la narrativa digital. Sus perfiles estaban llenos de fotos de viajes exóticos, cenas en restaurantes caros y ropa de diseñador. Y cada publicación venía acompañada de una leyenda similar. Agradecida por mi increíble esposo, que trabaja sin descanso para darnos esta vida. Eres el pilar de esta familia, mi amor. @Salvador del Sol. Nunca una mención para mí, nunca un reconocimiento de que la empresa que financiaba ese estilo de vida no había surgido de la nada. En el mundo que Silvana construía para sus miles de seguidores, yo era invisible. Una sombra, una reliquia del pasado que, por caridad, aún vivía bajo el techo que su exitoso esposo proveía. Mientras estaba sentada en la oscuridad del estudio, la voz de mi hermana Lidia resonó en mi memoria, tan clara como si estuviera a mi lado. «Esa mujer te está borrando del mapa, Eloísa», me había dicho meses atrás, con su franqueza habitual. «No es tonta, es malvada, y tú, con tu paciencia infinita, se lo estás permitiendo». En ese momento la defendí. Le dije a Lidia que estaba siendo dura, que Silvana era joven, ambiciosa, que solo necesitaba tiempo para madurar. Pero la verdadera razón de mi pasividad era más profunda. Acaricié una foto enmarcada en el escritorio. Augusto y yo, veinteañeros, sonriendo frente al terreno vacío que se convertiría en nuestra primera obra. Recordé sus últimas palabras, su voz debilitada por la enfermedad, pero sus ojos llenos de amor. Deja que Salvador encuentre su propio camino, que cometa sus propios errores. Y por favor, cuídate mucho, mi amor, prométemelo. Yo le había prometido ambas cosas, y en mi dolor había interpretado esa promesa como un mandato para hacerme a un lado, para convertirme en una espectadora silenciosa de la vida de mi hijo, creyendo que así lo dejaba encontrar su camino. Creía que soportar las insolencias de Silvana era el precio a pagar por la felicidad de Salvador, por mantener unida la frágil estructura de nuestra familia. Pero el brindis de Silvana lo había cambiado todo. La palabra mantenida no fue solo un insulto, fue un acto de aniquilación, un intento de reescribir la historia, de borrar mi contribución, mi sudor, mi intelecto, mi mitad del imperio que Augusto y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo. Y en ese instante de humillación pública, comprendí que mi interpretación de la promesa había sido errónea. Cuidarme a mí misma no significaba desaparecer. Significaba defender mi lugar, mi dignidad y mi legado. El tiempo de ser una espectadora silenciosa, me di cuenta, había terminado de forma irrevocable. La llamada llegó 3 días después. Era Nazario, el socio y mejor amigo de Augusto,
un hombre cuya lealtad era tan sólida como el concreto que nuestra empresa vertía. Su voz, normalmente jovial, sonaba tensa al otro lado de la línea. «Eloísa, tenemos que hablar. Es urgente». «¿Qué sucede, Nazario? Suenas preocupado». Hubo una pausa. «Es Salvador». O más bien, es la idea que le metió en la cabeza su esposa. Me contó que Salvador, impulsado por Silvana, había presentado formalmente al Consejo de Administración una propuesta de reestructuración estratégica. El plan era audaz: vender el 40% de las acciones de Construcciones del Sol a un consorcio internacional. Con la inyección masiva de capital, planeaban diversificarse y entrar en el mercado de resorts de lujo, un proyecto que, casualmente, Silvana se había ofrecido a gestionar y dirigir. «Eloísa, esto es una locura», dijo Nazario, su voz cargada de frustración. «Están vendiendo el alma de la compañía, el control que tú y Augusto siempre protegieron». El chico dice que es para modernizar la empresa, para dejar su propia marca, pero yo sé quién está moviendo los hilos. Quieren dinero rápido para sus caprichos. Augusto jamás habría permitido esto. Tienes que intervenir. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana del estudio, observando el roble que Augusto había plantado cuando nació Salvador. La propuesta no era solo una mala decisión de negocios, era una profanación. Era un intento de desmantelar 30 años de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir, todo para financiar los delirios de grandeza de Silvana. Era la gota que derramaba el vaso, el catalizador que solidificaba mi resolución. El insulto en la fiesta había sido un ataque a mi dignidad. Esto era un ataque a mi vida entera, al legado de mi esposo. En ese momento, la promesa que le hice a Augusto en su lecho de muerte adquirió un nuevo y feroz significado. Cuidarme a mí misma significaba proteger nuestra creación. Y proteger a Salvador de sí mismo, de la influencia venenosa que lo estaba llevando a traicionar la memoria de su propio padre. Mi respuesta no fue una explosión de ira. El fuego que sentía por dentro se había templado hasta convertirse en un acero frío y afilado. La Eloísa que había soportado humillaciones en silencio había desaparecido. En su lugar estaba la estratega, la cofundadora, la mujer que había negociado con banqueros y políticos cuando Construcciones del Sol no era más que un plano y un sueño. Me dirigí al gran armario empotrado del estudio, cuya existencia Silvana probablemente desconocía. Detrás de una falsa pared de libros había una caja fuerte. Introduje la combinación, un código que solo Augusto y yo conocíamos. Dentro, junto con joyas y recuerdos, estaba la carpeta original de cuero, pesada y solemne. La puse sobre el escritorio de caoba y la abrí. El olor a papel viejo y tinta llenó la habitación. Allí estaban los documentos constitutivos de la sociedad, los títulos de propiedad, las actas de las primeras juntas. Y en el documento más importante, el que definía la estructura de propiedad, la verdad estaba escrita con una claridad brutal. Augusto Vargas, 35% de las acciones. Eloísa Vargas, 65% de las acciones. Siempre habíamos sido un equipo, pero Augusto, con su visión de futuro, insistió en esa distribución. «Tú eres el cimiento, Eloísa», me había dicho. «Sin tu visión financiera, mis edificios seguirían siendo dibujos en una servilleta. Esta empresa es tuya, tanto o más que mía». Mi primera llamada fue a mi abogado, un hombre joven y brillante que había heredado el bufete del viejo amigo de Augusto. «Leonardo, necesito que prepares 2 documentos con la máxima urgencia y discreción», le dije, mi voz tranquila y firme. Primero, una notificación de derechos de accionista mayoritario, citando la cláusula 7b de nuestros estatutos. Segundo,
una nueva resolución ejecutiva para la reestructuración del Consejo Directivo. Mi segunda llamada fue a Nazario. Convoca una junta extraordinaria del Consejo para el próximo lunes a las 9 de la mañana. El único punto en la agenda será la revisión de la propuesta de reestructuración presentada por el director de proyectos, Salvador Vargas. ¿Vas a venir?, preguntó Nazario, con una nota de esperanza en su voz. Por supuesto, respondí. Esa noche, cuando Salvador llegó a casa para la cena semanal, actué con total normalidad. Le serví su plato favorito, escuché sus quejas sobre el tráfico y los proveedores. Finalmente, como quien no quiere la cosa, mencioné: por cierto, Nazario me comentó sobre la junta del lunes. Creo que asistiré. Salvador pareció sorprendido, y por un momento vi un destello de pánico en sus ojos, rápidamente reemplazado por la arrogancia que Silvana le había inculcado. «Ah, ¿sí? Bueno, mamá, es una junta muy técnica, mucho lenguaje de negocios, pero claro, eres bienvenida a escuchar». Silvana, que estaba sentada frente a mí, sonrió con suficiencia. «Qué lindo que te intereses, Eloísa. Es importante que entiendas la visión tan innovadora que tiene tu hijo para el futuro de la empresa familiar». «Sí», respondí, devolviéndole la sonrisa, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Quiero estar allí, como guardiana del legado familiar». Cayeron en la trampa. Creyeron que mi presencia sería simbólica, la de una viuda sentimental aferrada al pasado. No tenían idea de que no iba como una guardiana, sino como la dueña. Y el lunes, el legado familiar iba a recordarles a todos quién mandaba. El lunes por la mañana, la sala de juntas de Construcciones del Sol zumbaba con una tensión palpable. Era un espacio moderno, de cristal y acero, un mundo muy alejado de la calidez de mi estudio. Yo había elegido mi atuendo con el cuidado de un general antes de la batalla. Un traje sastre de color gris marengo, elegante, sobrio, pero que irradiaba una autoridad inconfundible. Llegué puntualmente, tomando asiento en un lugar discreto, lejos de la cabecera de la mesa. Salvador entró con la confianza de un conquistador, seguido de cerca por Silvana, que, a pesar de no ser miembro del consejo, se sentó a su lado como si fuera su consejera principal. Ella me dedicó una breve mirada, una mezcla de condescendencia y triunfo, antes de enfocarse en su teléfono. «Mi hijo, mi pobre y ciego hijo», comenzó su presentación. Hablaba con fluidez, usando términos como sinergia, disrupción y maximización de valor para el accionista. Proyectó gráficos y proyecciones financieras que, aunque vistosas, carecían de la sustancia y prudencia que siempre habían caracterizado a nuestra empresa. Hablaba de vender nuestro activo más valioso, el control, a cambio de una promesa de glamour y expansión rápida. Era el plan de Silvana, adornado con la voz de mi hijo. Cuando terminó, hubo un aplauso cortés pero tibio. Salvador sonrió, convencido de su brillantez. Nazario, sentado en la cabecera de la mesa, se aclaró la garganta. Su mirada se posó en mí por un instante. «Gracias, Salvador. Una propuesta muy ambiciosa». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Sin embargo, antes de que este consejo delibere, el protocolo nos obliga a ceder la palabra a la accionista mayoritaria, dueña del 65% de esta compañía, y por tanto, la verdadera presidenta de este consejo, señora Eloísa Vargas. El silencio que cayó sobre la sala fue tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Salvador. Su boca se abrió ligeramente, formando una O de pura estupefacción. A su lado, Silvana levantó la vista de su teléfono, su expresión de suficiencia derritiéndose como cera caliente, reemplazada por una máscara de incredulidad y pánico.
Sus ojos saltaban de mi rostro al de Nazario, buscando una explicación que no llegaba. Fue en ese momento cuando mi abogado, Leonardo, se levantó discretamente y activó el proyector. En la enorme pantalla que segundos antes mostraba las proyecciones de Salvador, apareció un documento simple, pero devastador: el organigrama de la propiedad de Construcciones del Sol. Un enorme bloque azul, que ocupaba casi 2/3 del gráfico, llevaba un solo nombre: Eloísa Vargas. Me puse de pie. Ya no era la madre afligida ni la viuda silenciosa. Era la dueña. Cada par de ojos en la sala estaba fijo en mí. Mi voz, cuando hablé, no fue fuerte, pero resonó en cada rincón de la sala con una autoridad de acero que no había usado en años. Gracias, Nazario. Y gracias a todos por su tiempo. Miré directamente a mi hijo. La propuesta presentada por el director de proyectos, Salvador Vargas, queda rechazada en su totalidad. Cada palabra fue precisa, sin emoción. Además, a partir de este preciso instante, el cargo de director de proyectos queda suspendido, sujeto a una revisión exhaustiva de desempeño y lealtad a los principios fundacionales de esta empresa. Su salario, bonificaciones y todas sus prestaciones, incluyendo las tarjetas de crédito corporativas y el uso del vehículo de la compañía, quedan congelados con efecto inmediato. Luego, giré mi cabeza lentamente, muy lentamente, hasta que mis ojos se encontraron con los de Silvana. Estaba pálida como el papel, su mandíbula temblando. «Y en cuanto a usted, Silvana», continué, mi voz bajando un tono, volviéndose más personal, más cortante. Su estilo de vida, cada viaje, cada bolso de diseñador, cada cena extravagante que ha exhibido con tanto orgullo, ha sido financiado por esta empresa, la empresa que yo fundé. Y ese financiamiento, permítame ser absolutamente clara, se ha terminado oficialmente. Me senté. El silencio en la sala era ahora un testimonio de un cambio de poder tan sísmico y absoluto que nadie se atrevía a respirar. El juego había terminado. La salida de Salvador y Silvana de la sala de juntas fue un espectáculo patético. Él caminaba como un autómata, con la mirada perdida en el suelo, mientras ella, por primera vez desde que la conocía, parecía desprovista de toda su arrogancia, reducida a una figura encogida y temblorosa. Nadie dijo una palabra mientras se iban. La puerta se cerró tras ellos, sellando el final de una era. Esa noche, Salvador llegó solo a mi casa. No conducía el lujoso sedán de la empresa, sino su viejo coche de la universidad, que había estado acumulando polvo en el garaje. Entró en el estudio donde yo lo esperaba, y la fachada de hombre de negocios se derrumbó. Se dejó caer en el sofá frente a mí y rompió a llorar, un llanto profundo y desgarrador de un hombre que lo había perdido todo, sobre todo su propio respeto. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era un susurro ronco. «Mamá, lo siento tanto». No intenté consolarlo, necesitaba enfrentar la magnitud de su error. Ella, Silvana, me hizo creer... «Nadie te hizo creer nada, Salvador», lo interrumpí, mi voz firme pero no cruel. «Tú elegiste creer». Elegiste el camino fácil, el aplauso fácil. Olvidaste quién eres y de dónde vienes. Confesó todo. Confesó cómo se había sentido siempre a la sombra de su padre, cómo la ambición de Silvana se había alimentado de su inseguridad. Yo solo quería demostrar que podía ser como papá, admitió, con el rostro entre las manos. Ella me dijo que esta era la única forma de dejar mi propia marca, de superarlo. Tu padre nunca habría vendido su alma por un resort en la playa, le dije.
Su marca era la integridad, el trabajo duro, la lealtad, valores que pareces haber olvidado. Vi en sus ojos no solo arrepentimiento, sino también una profunda vergüenza. El hechizo de Silvana se había roto. Te daré una opción, continué, no porque seas mi hijo, sino porque llevas la sangre de tu padre. La empresa tiene un puesto de nivel inicial, asistente de supervisor de obra. El salario es modesto. El trabajo es duro, bajo el sol. Empiezas desde abajo, sin privilegios. El resto, cada ascenso, cada gramo de respeto, deberás ganártelo tú solo, con tu sudor y tu esfuerzo. ¿Es eso, o buscar tu propio camino, lejos de aquí? Tienes un mes para decidir. Los meses que siguieron fueron de una calma transformadora. Salvador aceptó mi oferta. Lo vi salir cada mañana antes del amanecer, con botas de trabajo y un casco, volviendo por la noche cubierto de polvo y agotamiento, pero con una nueva luz en los ojos. Estaba redescubriéndose a sí mismo, lejos de la influencia de Silvana, de quien se separó legalmente casi de inmediato. Yo, por mi parte, asumí el rol que había abandonado. Volví a presidir el consejo, no como una figura decorativa, sino como la líder activa que era. Cancelé los proyectos vanidosos y reinvertí en la calidad y en nuestra gente, los valores que habían hecho grande a Construcciones del Sol. La empresa, bajo mi dirección, floreció. Me di cuenta de que mi promesa a Augusto no se trataba de desaparecer, sino de asegurar que nuestro legado prosperara. Y para eso yo tenía que estar presente, visible, fuerte. Aprendí que el amor verdadero, ya sea por un esposo, un hijo o una creación, no significa tolerar la falta de respeto ni permitir la destrucción. A veces, para proteger lo que amas, debes recordarles a todos, incluyéndote a ti misma, quién eres en realidad. Hace una semana recibí un mensaje de Silvana. Era largo, lleno de disculpas y remordimientos. Dice que lo ha perdido todo, que la vida que construyó era una mentira y que está dispuesta a ir a terapia, a cambiar, a hacer lo que sea necesario para recuperar a Salvador y tener una segunda oportunidad. Mi hijo, que ha empezado a sonreír de nuevo, no sabe nada de este mensaje. ¿Hice bien en ser tan drástica, en desmantelar su vida de esa manera? ¿O acaso una parte de mí debería considerar que la gente puede cambiar? ¿Debería mi hijo saber que ella quiere volver?